a Colombia. Para ello, entonces, invitamos al escenario a la doctora Josefina González, asesora del área de minería UMME, al doctor Jerónimo Calderón de Chile, Carcelén y Asociados, y al doctor Eduardo Chaparro, director del Centro de Pensamiento del Agua y el Sector Minero Energético de la ANDI. Quien será el moderador de este panel, el doctor entonces Chaparro, el escenario es suyo. Muy buenas tardes a todos ustedes. En 1976, Colombia producía 3,5 millones de toneladas métricas de carbón. Nadie, absolutamente nadie en el mundo creía que Colombia iba a ser el cuarto exportador mundial de carbón en un periodo de 25 años. Al iniciarse el actual siglo, la situación era completamente diferente. Para esa época producíamos cerca de 65 millones de toneladas, seguíamos produciendo oro, pero muy lejos de la condición de inicios de un siglo atrás, cuando éramos el primer país productor de oro del mundo. Al mismo tiempo producíamos níquel, producíamos hierro, se contrabandeaba algo de acero desde Venezuela, después se incrementó con las importaciones chinas, el contrabando chino, y una cantidad gigantesca de materiales de construcción. Hoy, el 65% de los títulos mineros existentes en Colombia están dedicados a los materiales de construcción. Hay personas que todavía siguen insistiendo en que hay que, comillas, fomentar la industria del carbón. Pero este es un país que por sus condiciones metalogénicas, tectónicas, metalúrgicas, es un país que es absolutamente promisorio en términos de metales básicos, de metales y minerales estratégicos, además de los tradicionales metales preciosos como oro, plata, platino. ¿Qué necesitamos para el desarrollo? ¿Cómo vamos a construir el futuro? ¿Qué elementos, sin identificar un mineral específico, qué elementos de política necesitamos nosotros para desarrollar una actividad que le permita vincular la producción de materias primas a los procesos de industrialización en Colombia? Para este propósito tenemos dos invitados de excepción. El primero de ellos, y me honro en presentarlo, es el señor abogado don Jerónimo Carcelén, de la firma Carcelén Carcelén, abogado egresado de la Universidad Católica de Chile, con más de 20 años de experiencia, ha sido consultor y trabajador de instituciones tan prestigiosas como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo. Tuve el honor y el agrado de compartir esfuerzos en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, y hemos venido trabajando. La culpa no es de Jerónimo, la culpa es mía. Trabajamos alguna vez en Mongolia y hemos tratado de hacer algunas incursiones en el continente africano. Para responder cómo es que está mirando el mundo y particularmente desde un país minero con tradición minera como es Chile, le quiero ceder el uso de la palabra a don Jerónimo y les quiero pedir a ustedes que me lo acompañen con un aplauso de bienvenida. ¿Un puntero? Okay. Bien, buenas tardes, muchas gracias Eduardo por la presentación. Siempre un gusto volver a Colombia y volver a esta feria. Tengo la suerte de haber presentado acá antes y también es muy motivante para mí porque cada una de estas presentaciones a las que Eduardo me invita es un desafío a pensar nuevas cosas, a hacer un análisis a veces más académico que estrictamente legal de los temas que tratamos. El ejercicio que me han pedido para hoy tiene que ver con algo que yo he estado pensando y escribiendo un poco respecto de cómo las regulaciones que tienden a ser estructuras más bien fijas pueden adaptarse a las características propias de una industria como la minería, que se caracterizan por ser de muy largo plazo. Es decir, cómo la regulación minera puede contemplar ciertas alternativas de ajuste sin afectar la estructura principal y la estabilidad que los países deben ofrecer a sus inversionistas mineros. Con este objeto he hecho una pequeña investigación
en la que vamos a revisar 6 países, algunos países de los que yo he denominado consolidados en minería, otro grupo de países emergentes, y en un análisis de la regulación les voy a contar cuáles son algunos patrones comunes que encontramos, sobre todo en la reacción que los países han tenido frente a la baja en el ciclo de los commodities. Entonces vamos a ver que tenemos países que, independiente del tamaño de los países, independiente del desarrollo que tengan en su minería, siempre buscan alternativas para poder adaptarse a estos cambios. Les adelanto que encontramos principalmente 3 o 2 grandes grupos de medidas regulatorias desde los países. Una tiene que ver con la institucionalidad, la regulación y la institucionalidad, y otra tiene que ver normalmente con los impuestos, ¿ya? Esos son como 2 grandes tendencias que tienen los países cuando buscan adaptarse a estos cambios que además son muy dramáticos. O sea, yo estoy seguro que todos ustedes que están vinculados a la minería o a los hidrocarburos saben cuáles son las consecuencias para las compañías, para los países, de que un commodity, el oro, el cobre, la plata, el petróleo, baje de una manera drástica como ha ocurrido en el último año. Entonces, este ejercicio parte desde ahí, desde identificar primero que existen estos 2 grandes grupos en las medidas regulatorias. Uno tiene que ver con la institucionalidad, otro tiene que ver con cambios impositivos. En virtud del tiempo y que partimos un poco tarde, voy a ir acortando algunas láminas, porque más bien quiero llegar al análisis del final de la presentación. En Canadá, sí, hay que señalar que también los países tienen distintos sistemas y eso afecta sistemas de otorgamiento de concesiones mineras, y eso afecta también la regulación hacia abajo, ¿no es cierto? En el caso, y aquí podemos distinguir 2 grupos, los que tienen el sistema de primero en tiempo, primero en derecho, es decir, quien hace una solicitud para una concesión va a tener una preferencia en el otorgamiento de ella, versus un sistema que hoy día está entrando con alguna fuerza, que es el de las licitaciones o las rondas. Y algunos países tienen el sistema mixto. Canadá está entre los países que otorgan preferencia al descubridor. ¿Qué es lo que ha hecho Canadá en los últimos 2 años? En la parte tributaria hizo una extensión de un crédito que se otorgaba a las compañías que estuvieran en el negocio de la exploración. En principio se había otorgado hasta marzo del 2015, se volvió a extender hasta marzo del 2016. Y por otra parte también, y con el fin de incentivar la exploración, recuerden que esto es lo que estamos viendo, es cómo los países reaccionan a la baja de una industria, a las actividades que tiene una industria, y principalmente eso está en exploración. Y por otro lado también han aumentado los gastos que se aceptan, digamos, como deducibles tributariamente, han aceptado los gastos en materia ambiental. Es decir, los estudios ambientales ahora los pueden incluir como parte de sus costos deducibles. Eso es en lo tributario. En la parte regulatoria institucional tenemos algunas diferencias también en el caso de Canadá, que tiene legislaciones o regulaciones provinciales. Ontario mejoró su sistema de otorgamiento ya el 2009, con un sistema online similar a lo que se ha buscado hacer acá con el radicador, y eso ha tendido a modernizar también la estructura de administración y el catastro minero. Quebec, el 2013, reemplazó el estudio de factibilidad, ya no es parte, o el de estudio de factibilidad dejó de ser un requisito esencial para el otorgamiento de una concesión minera, y si bien hoy día se sigue exigiendo esa información y esos antecedentes, ya no en un formato de estudio de factibilidad, sino que algo, podemos decir, un poco más liviano, ¿eh? Y Quebec también ha eliminado algunos de los... recuerden, para el otorgamiento de una concesión minera, ha eliminado como requisito alguna parte de los permisos ambientales. No es que no se exijan los permisos ambientales,
no se están exigiendo para otorgar concesiones mineras. Es decir, en la línea de tiempo se están trasladando hacia un poco más adelante. ¿Esto qué es lo que hace? Que dinamiza el mercado de la exploración. Ese es el objetivo. Otro país con una minería consolidada es Australia. También funciona con el derecho, digamos, del descubridor, primero en tiempo, primero en derecho. En el caso de Queensland, en materia institucional, se hizo un refundido de leyes mineras de manera, una especie de codificación, como lo entenderíamos en la legislación que nosotros tenemos, de manera de facilitar también digamos, los procesos. Esto tiene por objeto tener normas que sean conocidas por todos, más transparentes, eficientes, etcétera. Y la consecuencia de eso es que se ha ido reduciendo el tiempo para el otorgamiento de concesiones mineras. En materia de cambios tributarios, Australia ha sido muy activo, fue muy conocido el Super Mining Tax, ¿no es cierto?, que era básicamente un impuesto a la ganancia extraordinaria. Después se derogó eso después de toda una crisis política con la renuncia de un primer ministro de por medio. En otras medidas más aplicables directamente a la exploración, se limita un beneficio tributario que existe para la venta de concesiones mineras cuando quien tiene la concesión actualmente no ha realizado trabajo o no ha realizado inversión. Es decir, el beneficio opera cuando sí han existido inversiones. También existía, y esto tenía que ver con una industria específica, que es el hierro, existía un beneficio tributario que se prorrogó para las empresas junior que hacen exploración en proyectos de carbón, en proyectos de hierro. Otra forma que es del año 2015, otra medida tomada en Australia es que se generó un fondo de 100 millones de dólares australianos que se entrega no directamente a las compañías junior, pero sí como crédito fiscal, como un crédito tributario, de manera de que en este periodo, como está el ciclo bajo, les permite de alguna manera compensar eso o hacer más liviana su carga fiscal por 3 años. Entonces son 100 millones de dólares que el Estado australiano puso con este propósito. Perú, que también tiene un sistema de primero en tiempo, primero en derecho, en la parte institucional modificó su ley general de minería, pero sobre todo apuntando a los contratos de estabilidad. Recordemos que las inversiones mineras se caracterizan por ser de muy largo plazo y muy altas, por lo tanto siempre es un deseo de los inversionistas de que existan normas claras en este sentido, y Perú lo que hizo fue modificar algunas normas de manera de fortalecer esa relación, esa estabilidad tributaria para la minería. Además, digamos, en lo institucional, quizás más en normas más blandas, también el Ministerio de Energía y Minas desarrolló un proyecto de acompañamiento a los proyectos mineros, pero más enfocado en las actividades de exploración. Podría ser algo equivalente a lo que aquí se conoce como PINES, en Ecuador como proyectos estratégicos. Ellos lo hicieron, pero apuntando a la exploración de manera de acompañar a esas empresas en el desarrollo de sus proyectos, sobre todo en los acuerdos con las comunidades y en la obtención de los permisos ambientales. Vamos al grupo ahora de los países emergentes. Teníamos Australia, Canadá, Perú en países mineros consolidados. En países emergentes voy a considerar Colombia, Ecuador y Zambia. Son la muestra, digamos, de esta investigación. Bueno, en el caso de Colombia, ustedes saben, primero en tiempo, primero en derecho, pero con una cosa mixta a través de las rondas de áreas mineras estratégicas que está ahí en el congelador por decisiones de la Corte. Pero también Colombia este año anunció ciertas medidas que tienen que ver con los dos grupos que definimos al inicio, es decir, regulatorio, institucional e impositivo. Se ha buscado bajar los plazos, se reactivó el radicador, lo que de alguna manera vuelve a abrir el catastro después de algún tiempo. Y también se lanzó este plan de impulso a la productividad y el empleo minero energético.
En la parte tributaria se ha bajado en un promedio un 50% el canon o patente minera en algunas etapas de la cadena del desarrollo de un proyecto, y se ha buscado arancel cero para algunos bienes específicos del sector minero. Esto es algo que es novedoso, es positivo. Ecuador ha sido activo en esto también. En el caso de Chile, como es una economía muy abierta, con muchos tratados de libre comercio, la verdad que la mayor cantidad de bienes que se importan vienen ya con un arancel cero, pero a mí me parece que es una buena medida que además puede tomarse de manera temporal, sobre todo en estos momentos de mayor crisis. Ecuador, que ha tenido ya un largo camino en tratar de desarrollar su minería, ellos están en la otra esquina, digamos, tienen todo en base a subasta, y eso me parece a mí que ha generado, alguna demora también en los proyectos. Pero veamos cuáles son las medidas que ellos han tomado. En lo institucional tomaron una medida que fue, la verdad, bastante relevante, que es la creación del ministerio, ¿no es cierto? Entonces, antes la minería era un viceministerio en un ministerio que tenía a su cargo hidrocarburos y minas. Y en un país que es un productor natural, un productor de petróleo, la atención, el tiempo y los recursos destinados a la minería eran muy bajos desde un punto de vista de la institucionalidad. Entonces, esa es una de las razones por las que se define crear el ministerio. Partió recién en febrero de este año, pero han sido muy activos, y si ustedes participan en otras conferencias probablemente se han topado con ellos, con Stand PIDA, con un ministro buscando inversión, etcétera. Y en impuestos también hicieron algo bastante interesante en diciembre o en octubre del año pasado, porque se aclararon una serie de normas tributarias que generaban alguna reacción o alguna duda en el sector minero. Entonces, y aquí uno puede decir, por ejemplo, ellos tienen el windfall tax, un impuesto a la ganancia extraordinaria, es muy poco común en los países que desarrollan su minería, pero al menos uno lo que valora de la propuesta de Ecuador es que lo aclararon. Entonces le dijeron, mire señor, usted en ciertos casos, en estos eventos, sí le va a aplicar ese impuesto. Entonces también otorga alguna certeza. Aquí hay 5 de las 7 medidas más importantes. Está el tema del arancel cero o disminución de aranceles para la importación. Se agregaron algunos criterios de estabilidad tributaria, de depreciación acelerada, y una exención del impuesto a salida de divisas, que es un impuesto, yo no lo conozco en otro país, pero existe en Ecuador. Entonces aclara un poco el marco que ellos tienen. Zambia también, aunque nos suene lejano desde el punto de vista legal y regulatorio, nos ofrece un buen ejemplo. Zambia tiene un sistema mixto de otorgamiento, es decir, algunos casos es una concesión administrativa a través de la Dirección de Minería a quien se presente como descubridor, pero también tiene unas áreas donde ya se han identificado minerales. Suena un poco conocido a las áreas estratégicas mineras o los minerales estratégicos, en las que se entregan a través de subastas. En lo regulatorio institucional, Zambia está modificando su ley, está haciendo una revisión bastante profunda, y están entrando no solo, o se están preocupando no solo de los sistemas de administración y licenciamiento, sino que también están entrando ahora otros temas como la salud, la seguridad, protección ambiental, etcétera. En impuestos, aquí pasó algo que es curioso, pero también ejemplar. Tenían unas regalías en un nivel estándar, promedio. Cuando vino el ciclo alto, se entusiasmaron y subieron. Entonces, la minería a rajo abierto tenía un 9%, lo subieron a 20%. La minería subterránea tenía un 6%, lo subieron a 8%. Eso generó muchas reacciones, bajó la inversión, y hoy día, cuando pasó el ciclo, ¿cómo reaccionan? Reaccionan a través del mismo impuesto y vuelven al 9% y vuelven al 6%. De 6 subieron a 20, bajaron a 9, y en el caso de subterránea de 6 fueron a 8 y volvieron a 6. Pero también es un ejemplo, de nuevo, en este análisis de cómo los países, es como
yo lo llamo la psicología de los países, ¿no es cierto? O sea, la psicología regulatoria, cómo los países toman medidas frente a los cambios de los ciclos. Sé que ya estoy con los tiempos justos, así que no quiero terminar sin referirme al tema del otorgamiento de concesiones a través de subastas, porque sé que es algo que acá se ha discutido mucho. Existe una tendencia en algunos países, en particular países de cultura o con una industria petrolera desarrollada, en buscar implementar el sistema que ha funcionado en hidrocarburos ahora en minería. Entonces, eso ha llevado a que algunos países, sea de manera total o parcial o mixta, hayan elegido ese camino. Las razones son porque son procesos transparentes, porque pueden tener varios competidores por una misma área, porque puede definir ciertas obligaciones según el área que se está entregando. El Estado puede decidir a quién le entrega una concesión, a quién no, a través de ciertos, por supuesto, criterios objetivos, etcétera. Todo eso suena bien y en la teoría suena bastante bien, pero cuando nos enfrentamos a la exploración minera no existe un match perfecto, porque es difícil, para hacer una subasta, tú tienes que saber qué es lo que estás subastando, cuál es el valor de ese activo que estás subastando. Y en la exploración minera normalmente no tenemos esa información. Es decir, lo que tenemos es una expectativa de encontrar algo a lo que más adelante le vamos a poder dar un valor. Entonces hay un desencuentro entre la estructura legal o regulatoria y la geología. El tema de la inversión no es claro cuánto afecta en un proyecto o en la economía de un proyecto de exploración, cuánto afecta que además exista un pago. Aquí yo he seguido bastante los países que han optado por esta línea y todavía no conozco un sistema que funcione bien. Hay algunos casos en Nueva Zelanda, en Australia, pero son muy limitados. Entonces, Ecuador, que implementó este sistema en su ley el 2009, o lo definió en el 2009, todavía no genera ninguna ronda. Colombia, que lo estableció el 2010, todavía no genera ninguna ronda. Entonces, hay que ver qué es lo que va a pasar. Podrían existir dudas de que si esa empresa que desarrolla el proyecto, que normalmente es una junior, que no lo va a operar, cuando lo quiera transferir, si la estructura legal del país le va a permitir transferirlo libremente o va a necesitar hacer otra ronda, ¿no es cierto? El tema de la discrecionalidad administrativa siempre es una preocupación. En general, los países que cumplen o las legislaciones establecen ciertos mínimos para los titulares de las concesiones mineras y aquí podría haber una ventana para preferir unos u otros. Y mi principal duda tiene que ver con si los estados, los gobiernos, tienen la capacidad real de desarrollar estos procesos. Hasta aquí no se ha visto, ¿no? En las conclusiones, como lo decía al principio, los países buscan adaptarse a los ciclos, tanto en la subida como en la bajada. Hoy día estamos en la parte baja, por lo tanto, mi análisis ha tenido esa mirada. Pero lo que a mí sí me parece importante es insistir en el concepto de que el inversionista va a tender a buscar una estructura legal, tributaria, regulatoria, minera, más estable, con una mirada más de largo plazo. Eso no quiere decir que no se pueda modificar, pero dentro de mis conclusiones o sugerencias es que si se van a modificar, sepamos cuáles son las ventanas que tenemos. Es decir, que nosotros tengamos un sistema que permita la flexibilización de las normas, pero que no afecte lo central de la regulación minera. Entonces, es lo que en las conclusiones yo llamo a que tiene que haber una consistencia entre mi mirada de largo plazo, la estabilidad que estoy otorgando de largo plazo, con estos cambios regulatorios que estoy haciendo para la adaptación a los ciclos. Y la otra consistencia fundamental es que los cambios regulatorios que se hagan en materia de institucionalidad, en materia tributaria y otras, sean también consistentes entre sí. Es decir, un país que por el lado regulatorio avanza mucho, pero en lo tributario va en contra, digamos, contramano, eso finalmente no va a tener un efecto concreto.
Eso es, muchas gracias, quedo disponible para cualquier pregunta. Gracias, Eduardo. ¿Se dan cuenta por qué pedíamos que Jerónimo Carcelén nos acompañara? Dense cuenta, por favor, que aquí hay una serie de cosas que el país tiene que por lo menos considerar. La primera, los tiempos cíclicos. El minero está acostumbrado a las altas y a las bajas, pero los países no se acostumbran a eso. Y en esa dirección, flexibilizar la legislación, hacer más blando las condiciones para el desarrollo, hace que se pueda hacer minería. ¿Qué minería? ¿Qué minería queremos hacer? La ANDI ha venido diciendo, nosotros no privilegiamos ni la pequeña, ni la grande, ni la mediana. Queremos minería de buena calidad y para tener eso necesitamos reglas flexibles, reglas acordes que sin desregular permitan en los momentos de crisis patear un poco más hacia adelante todo lo que significa la carga tributaria y sin desregular sí hacer más flexible su interpretación para que haya compatibilidad y paralelismo en todo lo que es la dimensión regulatoria y toda la tributaria y la dimensión institucional. Algo de eso se ha venido discutiendo y seguramente mañana en el gran panel minero nacional vamos a tener la posibilidad de discutir eso por primera vez, los gremios frente al público para discutir estos temas. Voy a hacer una cuña muy breve antes de darle el paso a Josefina González. Mañana viernes va a haber una conferencia muy especial que nos ofrece la Cámara Colombo-Canadiense, en donde vamos a hablar de todo lo que es ambiente y sostenibilidad por parte de Brigar Urrutia y todo lo que son los relacionados a los aspectos ambientales asociados al cierre de minas, que sería el complemento de esto. Ahora bien, ¿quién viene? Yo tengo que excusar al señor director de la UME, como le decía, por efecto del niño de los aeropuertos, no sé qué tiene, pero quedó atrapado el director en el aeropuerto y no va a alcanzar a llegar. Como siempre tenemos un plan B, como los buenos mineros, entonces tenemos aquí una delegada de honor del señor director, que es la señora Josefina González, que es una economista egresada de la Universidad de los Andes, asesora en minería de la Unidad de Planeación Minero-Energética y con experiencia en investigación en desarrollo y regional urbano. Ha publicado documentos con la Comisión Económica para América Latina, con Luis Gabriel Cuervo, y en la actualidad se ha desempeñado como especialista en ambiente de la UME. ¿Qué mira la UME? ¿Cómo es la mirada de la UME hacia el futuro minero del país? ¿Qué es lo que está pasando en materia ambiental? ¿Vamos a regular más? ¿Vamos a desregular? ¿Vamos a tirar para adelante? Aquí se abre una parte de la gran discusión y como yo no quiero ser el expositor, sino quiero cederle el espacio a Josefina, puede usar el atril, puede sentarse más cómodamente en las condiciones ambientales de calor, ustedes la están padeciendo, entonces recibamos con un aplauso a Josefina, por favor. Muchas gracias, como dijo Eduardo Chaparro, estoy en reemplazo del director de la UME, quien tuvo un problema con su vuelo y pues espero hacerlo lo mejor posible. Yo trabajé en la presentación y pues creo que estoy en condiciones de exponer con claridad los puntos trabajados. Como ustedes saben, la UME se dedica dentro del sector minero a hacer el tema de la planeación del sector, a hacer estudios sectoriales, a hacer análisis del contexto nacional e internacional que nos sirven, digamos, para dar señales al ente regulador que es el Ministerio de Minas y Energía para que desarrolle la regulación y la política pública en el sector. Frente a la pregunta de qué minerales necesita Colombia, pues me voy a referir a unos aspectos que me van a llevar a concluir en qué minerales, digamos, tenemos algunos potenciales, pero también a una gran pregunta y es salirnos de ese tema, qué minerales necesita Colombia y llegar a una conclusión importante que es qué minería necesita Colombia. Es decir, entendemos la minería no como los minerales específicos que puede producir el país, sino también a la minería como sector, a un concepto más holístico
que incluye lo sectorial, lo ambiental, lo social y lo territorial. Entonces, al final voy a concluir qué tipo de minería también requiere Colombia y no solo qué minerales necesita Colombia. Para empezar, yo quiero referirme a unos temas generales. Uno son los cambios en el contexto internacional, la influencia de esos cambios en el ámbito nacional. La pregunta si debe Colombia aprovechar sus minerales para reactivar la industria en un momento de cambio importante, por ejemplo, en el tema de tasa de cambio, que puede producirse a partir de los minerales que produce Colombia. ¿Cuáles son los minerales con mayor atractivo? Este es un tema que desarrolló Crude Strategies y que retomamos con frecuencia porque consideramos que es un buen análisis. ¿Cuáles son las bases para una priorización de los minerales y en qué puede enfocarse Colombia ya en temas mucho más macro? Entonces, como ustedes saben, en el tema internacional, en los últimos años ha habido cambios importantes en ese contexto que han generado, digamos, importantes cambios también en el contexto nacional. Digamos, el sector se ve enfrentado en este momento a una reducción importante de precios y a una necesidad de cambiar como la estrategia a seguir para seguir adelante y digamos que el sector siga siendo un puntal importante de la economía nacional y de los territorios. En un futuro se espera que las exportaciones de Colombia en minerales se sigan reduciendo, teniendo en cuenta pues esa caída en los precios internacionales, pero también hay unos temas que tienen que ver con los compromisos que están realizando los países, los compromisos, las contribuciones nacionalmente determinadas que se van a presentar en París en 2015 y que van a generar, digamos, unos cambios en la demanda internacional de nuestros minerales, principalmente de carbón para producción de energía térmica, pues se conoce que es una de las energías que más gases de efecto invernadero produce. Entonces, ese contexto internacional tenemos que tenerlo en cuenta, pero sabemos además que los productores que tienen, digamos, ya unas inversiones en desarrollo, lo más probable es que sigan explotando el recurso, quizá una tasa de extracción mayor para sacar el recurso en un número menor de años y tratar de que cuando los compromisos ambientales derivados de la COP de París se hagan efectivos, pues mucha parte del carbón que ya está en explotación haya salido, digamos, y se haya sacado al mercado. También se ven, digamos, cambios importantes en lo que es el tema de inversión extranjera directa, principalmente en exploración, pero consideramos también que todos estos cambios internacionales pueden ser aprovechados por Colombia porque hay unas condiciones nacionales que están cambiando y que pueden ser, digamos, pueden conducir el sector y la economía nacional a otra situación aprovechando la coyuntura internacional. ¿Por qué lo digo? Porque hay varias situaciones. Hay un proceso de devaluación del peso colombiano frente al dólar que haría más competitivas nuestras exportaciones. Entonces, si bien se están recibiendo menos ingresos por el tema de precio internacional, pues esa reducción en los ingresos se está viendo en parte compensada por una situación de devaluación en la cual se le paga mejor al exportador que cuando había revaluación. También puede aprovecharse que los minerales en Colombia tienen usos incluso en tecnologías de punta en el futuro que pueden ser aprovechados y que seguramente todavía no hemos desarrollado como el conocimiento ni las tecnologías para hacerlo y hacerlo bien. Se pueden aprovechar incluso en la producción de energías alternativas y entonces eso es un tema que el país debe explorar para tener en cuenta en el futuro
y aprovechar, digamos, la circunstancia de que los minerales se usen acá en Colombia en industrias estratégicas. Tercer lugar, si uno considera todos los beneficios que podría generar la utilización de los minerales que producimos en los procesos industriales del país, ¿sí? Generando valor agregado, generando empleo y desarrollo en las regiones, pues me parece que ese es un beneficio todavía intangible y que tenemos que trabajar para que esto se vuelva una realidad. Todo esto necesita, digamos, todo un capital humano muy formado en nuevas tecnologías, nuevas carreras, nuevas especializaciones y nuevas profesiones que permitan al país responder con su capital humano a esas tendencias. Un siguiente aspecto que es bien importante y es que también permitiría reducir la dependencia que tiene Colombia en sus ingresos fiscales de las exportaciones de carbón y pues también de petróleo en este caso, y nos permitiría tener de pronto una economía más diversificada y que usa mejor sus recursos. También es importante tener en cuenta que eso permitiría también reducir la conflictividad regional que ha generado algunos proyectos mineros en ciertas regiones y que si diseñamos estrategias inteligentes para que ese sector genere empleo, desarrolle nuevas tecnologías, encadenamientos y mucho valor agregado en las regiones, posiblemente ese nivel de conflictividad se va a reducir paulatinamente. Porque entiende uno que una de las mayores quejas en las regiones es precisamente esa, que digamos la actividad minera no está suficientemente vinculada a la actividad productiva y al empleo regional y local. En el caso, por ejemplo, de materiales de construcción, que es uno de los sectores más importantes en el tema de materiales, entendemos que puede cumplir un papel fundamental en la construcción de toda la cantidad de obras civiles y de vivienda, porque ustedes saben que Colombia tiene un déficit de vivienda todavía demasiado alto y esos materiales de construcción pueden jugar un papel importantísimo en la construcción de esos desarrollos urbanísticos que todavía son muy precarios en ciertas ciudades del país. Y también, por ejemplo, si hablamos de roca fosfórica, pensar que ese puede ser un mineral importante en términos de seguridad alimentaria, pues porque se constituye en un abono casi que natural y que incluso creo que se puede utilizar sin hacerle muchas transformaciones en los mismos sitios de producción agrícola. No me voy a detener mucho en para qué se utilizan, digamos, algunos de los minerales más importantes del país, pero bueno, los más clásicos son el carbón térmico en la generación de energía térmica, en la fabricación de acero, el carbón metalúrgico como reductor químico en la industria metalúrgica, el platino en joyería, en convertidores, etcétera, el oro en joyería, en medicina, etcétera, y la roca fosfórica en agricultura. Digamos que es así en términos muy generales la utilización de los minerales. Como les decía, el estudio de CRU definió una matriz de atractivo que indica hacia dónde deberían ser dirigidos los esfuerzos de promoción. Esas se las voy a mostrar acá en la presentación. Es esta. Las minerales que están pintados en verde dentro de un círculo más grande que es gris señalan al cobre, al carbón metalúrgico, a la roca fosfórica y al carbón térmico como los de, digamos, mayor atractivo. También en verde y en el límite de ese círculo están platino, el cloruro de potasio, los minerales de hierro y el oro, y definitivamente otros con menor atractivo, que son los que están pues señalados en gris por fuera de ese círculo y de los más cercanos al círculo. Entonces esto nos permite decir que
Colombia, o sea, de los que están dentro del círculo, digamos que los desarrollos importantes son en carbón térmico y metalúrgico. Todavía tenemos que investigar mucho, hacer investigación, hacer conocimiento geológico en cobre y en roca fosfórica para mirar si efectivamente tenemos un potencial. Por lo menos en cobre estamos en la misma formación geológica del cobre que tiene Chile en cantidades casi que ilimitadas. Entonces, ¿por qué no pensar que el cobre podría ser también un mineral importante para Colombia? Lo mismo que la roca fosfórica, pero como les digo, en esos minerales todavía existe, o sea, mucha ausencia de conocimiento geológico que habría que mejorar sustancialmente en el futuro. Algunos temas macro en los que puede enfocarse Colombia y un poco relacionados con el tema anterior es mirar el sector minero como no un sector, digamos, aislado del resto de la economía, mirarlo con sus encadenamientos hacia adelante y hacia atrás, mirar que puede ser un puntal importante de desarrollo y de innovación en Colombia, siempre que produzcamos de una manera sostenible, bajo estándares, digamos, internacionales, etcétera. Y entonces, en esos temas macro, uno podría pensar que Colombia debe formular una política de desarrollo coherente con las necesidades de reindustrialización. Es decir, este país necesita urgentemente una política de reindustrialización y qué momento más importante que este de devaluación para repensar esa política, hacerla factible y que el sector minero sea uno de los sectores importantes en esa reindustrialización. Y debe tenerse en cuenta en ese proceso de reindustrialización al sector minero con todos sus encadenamientos hacia adelante y hacia atrás, viendo sus vinculaciones y más eficientes y más efectivas. También debe tenerse presente que es necesario coordinar con las entidades responsables el tema de innovación tecnológica y formación de capital humano. Es decir, nuestras universidades y entidades tecnológicas como el SENA deben tener presente que la formación tiene que irse adecuando a las necesidades que va requiriendo la industria y en ese sentido también el sector minero. Tenemos que tener profesionales más formados en gestión de riesgo, en temas ambientales, en evaluación social de proyectos, etcétera. También es importante que Colombia analice la forma de agregar valor a la producción de carbón, ¿sí? Sabiendo que estamos en una coyuntura internacional en que seguramente la demanda por carbón se reduciría sustancialmente como efecto de los cambios en las regulaciones ambientales, producto de la COP de París, pues uno tiene que entender que el carbón que sacamos también debería tener alguna forma de transformación dentro del país, acorde con estándares internacionales y que podamos producir bienes y servicios a partir de esos minerales. También se podría estudiar las alternativas como las tecnologías de captura de carbono para reducir los niveles de emisión de plantas existentes. Recuerden que Colombia también se va a presentar a la COP de París, o sea, Colombia también tiene unas metas de reducción de emisiones y entonces es importante que Colombia también participe y, por ejemplo, el carbón podría participar capturando metano. Al principio les dije que yo iba como a aterrizar al final en una pregunta de no qué minerales necesita Colombia, sino qué minería necesita Colombia. Entonces, la minería entendida holísticamente, no como el sector carbón, el sector oro, el sector de cloruro de potasio, etcétera. ¿Qué es la minería para nosotros? Es un sector muy complejo, con incidencias en el tema social, en el tema ambiental, en el tema territorial, hay conflictividad asociada al desarrollo de los proyectos mineros. Entonces tenemos que entender la minería como en un concepto muy global en el cual una política minera que tiene que ser formulada por el Ministerio de Minas y Energía
nos tiene que llevar a que tengamos una minería completamente formalizada, una minería responsable, una minería que sea competitiva y productiva, y lo que se llama el Ministerio de Minas en su política minera, una confianza legítima, que es la relación del sector, de las empresas con las comunidades, en la cual lleguemos a unas regiones productivas que sean competitivas, que se basen, y que esa competitividad y esa, digamos, entre comillas, 3 minutos. licencia social se basen en un crecimiento del valor agregado, la generación de empleo y el conocimiento. El conocimiento basado en innovación, nuevas tecnologías, desarrollo de sistemas productivos sostenibles, etcétera. Yo creo que termino. Gracias. Vamos ahora a hacer un ejercicio con Josefina y con Jerónimo. Preguntas muy rápidas, muy directas, de respuestas muy rápidas. ¿Cuál fue el primero, el huevo o la gallina? ¿Qué minería o qué metales? Jerónimo, ¿qué opinas tú? ¿Cómo solucionar ese dilema? Muy rápido. Esto, bueno, uno no elige, ¿no? O sea, la naturaleza puso ahí algunos minerales y el tema es cómo yo lo veo quizás como abogado en la parte más regulatoria, en cómo podemos, si esos recursos finalmente van a permitir que se desarrollen, si esos recursos minerales van a permitir que eso se transforme en desarrollo para los países, creo que sin duda hay que buscar la forma y las estructuras legales y regulatorias para poder hacerlo. Entonces, Yo pienso que son los dos temas, o sea, no podemos concebir una escogencia de minerales que sea óptima sin tener una política, sin tener un proyecto de país, sin tener un proyecto de industrialización y reindustrialización en el cual el sector minero tenga una participación importante como cualquier otro sector importante de la economía. Es como mirarlo de una manera holística, pero también mirar qué posibilidades hay en un mineral específico. Pero las condiciones holísticas las tiene que dar el Estado. Es decir, no podemos concebir unas regiones mineras donde no haya un buen sistema de educación, donde no haya una oferta laboral que sirva como proveedor de la minera, y donde no haya un sistema de proveedores que genere empleo local para que de allí se derive una licencia social para la minería. Jerónimo, ¿ibas a decir algo? que desde el punto de vista de la administración de los recursos, es decir, el otorgamiento de licencias, también uno distingue en la legislación de distintos países dos sistemas principalmente. Una concesión para explorar y explotar todos los minerales, o tantas concesiones como minerales hayan con algún tipo de acuerdo de convivencia. Entiendo que así funciona aquí en Colombia. Chile tuvimos hasta el año 83 ese sistema, de ahí en hacia adelante la concesión te da derecho a explorar y explotar todas las sustancias concesibles, es decir, todos los minerales, con algunas excepciones de algunos minerales estratégicos como el litio, pero en general entran todos los minerales en tu concesión. Aquí hay una realidad contundente en las dos presentaciones, un escenario internacional en donde se flexibilizan sin desregular las condiciones para desarrollar minería, insisto, lo que llamamos en la minería de buena calidad. No importa si es pequeña, mediana, grande, mineral de columbio y tantalio, nosotros preferimos usar eso y no coltan. Nosotros especificamos que debería privilegiarse la minería con las buenas prácticas, insisto, de buena calidad. Entonces, lo que vimos, Zambia, Ecuador, Australia, Canadá, Perú, Chile, están tirando la posibilidad de salvavidas para que una industria responsable, para que una industria con posibilidades tenga un marco regulatorio que le permita crecer y consolidarse. Pero pareciera
que la visión colombiana desde el sector oficial es arreglemos el marco conceptual, no regulatorio, no institucional, sino conceptual, en donde el ambiente sea la línea. ¿Estoy equivocado? ¿Eso es una discusión? ¿Qué opinan ustedes sobre ese particular? ¿Estamos tan equivocados que vamos en contravía de lo que la tendencia internacional nos marca? 90 segundos para cada uno. No, yo pienso que los países que son ejemplo para el mundo de minería tienen unas regulaciones ambientales absolutamente estrictas. Pienso que inclusive mucho de lo que ellos ven en estos países es que existe todavía una regulación que es tan laxa que a veces se pueden meter sin considerando que eso significa una ventaja competitiva para ellos porque les baja costos. Entonces la idea es que nosotros, digamos, lleguemos a unas regulaciones muy similares a las que tienen los países, porque precisamente ellos salen de esos países a buscar minerales en otros buscando laxitud, y esa laxitud yo creo que no nos la podemos permitir porque está digamos, en coma es el tema del medio ambiente, el tema social, el tema de cuántos recursos vamos a tener en el futuro en términos de agua, por ejemplo. Listo. O sea, muchas gracias. eso. Un solo dato, Caserones en Chile, para poder operar después de 6-7 años, requirió 800 permisos. Yo no creo que eso sea laxo, y la legislación colombiana es tan severa que aquí una licencia ambiental se puede demorar 5 años. ¿Me equivoco, Jerónimo? No, yo creo que vale la pena hacer una distinción. En el tema de la regulación ambiental, la licencia ambiental, los estándares, yo creo que hoy día los países que están desarrollando la minería, estén consolidados, sean países emergentes, ningún país está permitiendo atraer inversión siendo laxo, ¿eh? Yo creo que en eso hay bastante consenso. Otra cosa distinta creo que tiene que ver en el régimen que el país establece para, sobre todo, el otorgamiento de las licencias mineras. Y ahí, ciertamente, bueno, hay un ejemplo concreto que yo lo mostré, que es si los países optan por hacer rondas con las complejidades que eso tienen. Y en el tema del otorgamiento de las concesiones, yo siempre tengo una preocupación, que es la exploración. No olvidemos que lo que se explora esta década son nuestros proyectos de la próxima década. Entonces, finalmente, si entre abogados, legisladores, reguladores nos entretenemos definiendo la regulación perfecta, se nos pasa el tiempo, tenemos cerrados los catastros y no tenemos a las compañías y a veces tampoco el Estado explorando el territorio con una información que es valiosísima. La información geológica, usted lo sabe, no es solo valiosa para desarrollar proyectos mineros, es valiosa para conocer nuestro territorio, es valiosa para la prevención de desastres naturales. Listo, Jerónimo. Así como interrumpí a Josefina, te tengo que interrumpir a ti. De aquí surge la primera gran pregunta de esta agenda académica de la 11ª edición de la feria. Y los invito a que la debatamos el viernes, cuando la Cámara de Comercio colombo-canadiense va a abordar todos los aspectos ambientales asociados a la minería. Porque este tema, somos laxos o no somos laxos, no está resuelto acá, apenas se denuncia el debate, habrá cada quien tenga su propia posición, pero podemos avanzar el viernes con la participación de todos ustedes. Voy a dar 3 minutos para 6 minutos de 3 minutos cada pregunta, 2 preguntas. Ricardo Arqués, ustedes tenemos otros panelistas, entonces, señor Arqués, 3 minutos, a los 3 minutos democráticamente le quito el micrófono. Acá, señor Arqués, solucionemos rapidito eso. Aló. Simplemente 2 preguntas. La política pública de formalización minera, ¿cómo debería redefinirse? Y 2, ¿es posible que la política pública de formalización minera siga desarrollándose sus acciones frente al minero bajo el amparo de un título? No te comprendí la última parte, no te escuché.
¿Cómo es? Pedro, ¿por qué no pasa y habla? ¿Es posible que la política de formalización minera se desarrolle en Colombia únicamente bajo el amparo de un título minero que ha sido invadido? Yo voy a contestar aclarando que en el caso de Chile tenemos el problema de la informalidad es bastante menor. Yo lo atribuyo a dos factores. Uno, que nuestra producción principal es cobre. Entonces, lo que acá un señor puede ganar con un par de palas, en Chile necesitaría unos 5 camiones, ¿eh? Porque transportar toda esa roca es un volumen mucho más grande. Entonces, hay una dificultad de facto. Y lo otro es que funciona en Chile desde el año 60 o por ahí, la Empresa Nacional de Minería, que tiene una doble función de fomento y además empresarial, y es un poder comprador. Es decir, la Empresa Nacional de Minería le compra a todos los pequeños mineros y después esa es la empresa que vende hacia afuera y traspasa a los mineros esa transacción, con algunas deducciones, pero principalmente es un poder comprador para la venta a precio de mercado. Uno de los requisitos de la Empresa Nacional de Minería para comprarle al pequeño minero es que ese pequeño minero que vende tiene que mostrarle el título. Entonces, también eso ha sido un incentivo para la formalización. Y lo otro, que tenemos un sistema de licenciamiento, de otorgamiento de concesiones mineras, que es bastante sencillo. Entonces, los pequeños mineros los manejan perfecto, no tienen dificultades, no tienen un gran costo, y eso hace también que sean más proclives a contar con esos títulos. La sencillez regulatoria evita la informalidad y alienta la formalidad. ¿Qué opina Josefina González de la pregunta? ¿Todavía sobre formalización? Sobre la formalización. Bueno, a mí me gustaría que esta pregunta de alguna manera fuera el ministerio quien participara, pues porque ellos son directamente, responsables de la formulación de esa política, pero ¿qué pienso yo desde la UME sobre esto? Bajo el entendido de que no domino completamente el tema. O sea, para mí el tema de formalización es claramente un aspecto que tiene que superar este país. O sea, tenemos que empezar a promover y a dar los incentivos adecuados, que no necesariamente tienen que ser monetarios. Eso se sabe, los incentivos no tienen que ser monetarios, pueden ser ajustes en alguna parte del mercado que no funciona. Y entonces esos incentivos tienen que ser, digamos, tomados por las personas y considerarlos como que son apropiados para sus necesidades y que efectivamente en un futuro no muy lejano podamos decir que toda la minería del país está formalizada. Pero ahora yo pienso que es que con niveles tan bajos de producción, no es tan factible que un minero, digamos, quiera formalizarse, porque la formalización le implica unos costos que él seguramente por el nivel de producción que tiene no puede asumir. Entonces, para mí el tema de formalización pasa también por el tema de ampliar la escala de la producción. Eso se logra seguramente asociándose con otro que tenga el mismo interés o que tenga una mina colindante, y posiblemente entre los dos van a tener mayor capacidad de hacer, digamos, una mina que sea rentable, que les permita cumplir con sus obligaciones tributarias, regalías, etcétera. Para mí, entonces, ese es un tema que tiene que pasar necesariamente por el aumento en la escala de producción para que se generen condiciones similares a la de una minería un poco más moderna y con más capacidad incluso de adecuaciones tecnológicas. Muchas gracias. Aquí se plantea otro tema. ¿Debería existir pequeña minería entonces? Si son tan pequeños, ¿vale la pena formalizarlos? ¿Qué hacer con ellos? Pero eso, como decía, eso será tema de otra discusión. Voy a dar una sola pregunta en aras del tiempo. El primero que alce la mano, o si no, que calle para siempre el auditorio. Si no hay, yo les quiero pedir con el mayor entusiasmo que le agradezcamos a la economista Josefina González y al abogado Jerónimo Carcelén
los importantes aportes que nos han hecho y que quede esto en el registro de las memorias. Quiero hacerles una pregunta a Josefina y a Jerónimo. ¿Nos autorizan para que estas presentaciones queden en la página electrónica de la ANDI y puedan quedar al conocimiento de todos ustedes? Absolutamente. Gracias, muy amables. Entonces ya saben, esto se va a poder consultar. De nuevo, Jerónimo y Josefina, muchísimas gracias.